Buenas tardes para todos, bienvenidos a nuestro primer podcast de licitación pública en Colombia. El día de hoy queremos tratar un tema que es bastante controversial en Colombia y que ha sido muy sonado en estos días, y es el tema de los pasaportes. Queremos hablar un poco acerca de esto, qué ha pasado con el tema, qué conclusiones se llegaron, por qué empezó todo esto. Y para eso tenemos a Miguel Camacho, director de licitadores.co. Miguel, ¿cómo estás? Fabián, un gusto saludarte el día de hoy. Gracias por la invitación. Evidentemente queremos expandir nuestro portafolio en el podcast, contar un poco más no solamente la teoría o los consejos para participar en contratación, sino también entrar como en esos aspectos importantes de qué es lo que está pasando en la actualidad y para que las personas digan, oiga, esto puede que me pueda aplicar a mí en algún momento y que puedan saber, ¿cierto? Entonces muy interesante este formato y bueno, a por ello. Bueno, Miguel, gracias, chévere. Entonces, si te parece, entremos en contexto. ¿Podrías indicarnos de qué se trataba el proceso de contratación y cuál fue el problema como tal que se presentó? Bueno, este es un proceso de contratación que sale publicado por más de 600.000 millones de pesos, ¿sí? Y lo que buscaba era el suministro de pasaportes y visas por parte de la Cancillería. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son publicados los procesos de contratación, los términos de referencia, mejor los pliegos de condiciones, y se empiezan a recibir unas observaciones de algunas empresas en donde están pidiendo, oiga, hay ciertos aspectos que usted debería tener en cuenta, está pidiendo digamos que unos puntajes adicionales por temas de tener una sucursal en Bogotá, que tiene que tener una alternativa de atención en Estados Unidos, que tiene que entregar el muestreo del pasaporte como tal para poder aplicar en el proceso de contratación, entre otras cosas muy técnicas y adicionalmente, que esto es muy común, Fabián, estaban diciendo que los tiempos eran muy cortos, las etapas procesales eran muy cortas. Entonces empieza esta gente a decir, oiga, ¿cómo es que usted va a poder favorecer al contratista actual, que es lo que decían las demás empresas, y nos está perjudicando porque esos son aspectos técnicos que no va a poder cumplir cualquier empresa? Sí. ¿Sí? Entonces se desarrolla el proceso de contratación y digamos que después de 2 suspensiones, 4 modificaciones del contrato, después de que hay una demanda, una acción popular y adicionalmente, pues digamos que la rechazan, se quita la suspensión, Contraloría, Procuraduría empiezan a hacer sus intervenciones y decir, oiga, cuidado con este proceso de contratación que pueda resultar no solamente un perjuicio económico, Sí. sino también un perjuicio en la efectividad del servicio, pues porque no puede quedarse el tema de los pasaportes sin un contrato porque se necesita ejecutar. Entonces todo esto es lo que pasa, grosso modo, en el proceso de contratación que llama la atención de las autoridades y de los organismos de control. Me parece interesante que nombrabas de esta empresa en específico y creo que estamos hablando de la empresa Thomas Gregg Son. Hablando de esta empresa, me gustaría hacerte una pregunta y es, ¿cómo interpretas las acusaciones de corrupción y favoritismo hacia Thomas Gregg Son? Bueno, acá hay un punto importante y es que si vamos a hablar de corrupción en el proceso de los pasaportes, es algo que no podemos decir en este momento porque eso es simplemente algo que tiene que demostrarse en un proceso. ¿Sí? Hay una presunción de inocencia en donde simplemente tenemos sobre la mesa unas circunstancias que puedan ser anómalas. Sí. Entonces, digamos que, ¿qué es importante y por qué para contextualizar a las personas les parece tan complicado? Y es que Thomas Gregg Son viene desarrollando los pasaportes desde mediados del 2005. Sí. Entonces, los demás oferentes o los demás interesados, te estoy hablando, Fabián, que son empresas internacionales de gran escala los que tienen los pasaportes de Irlanda, Tanzania, de Portugal, de Camerún, que tienen contratos muy grandes a nivel mundial, Sí. estaban diciendo, oiga, venga, es que yo estoy muy interesado, pero los términos que usted me pone, lo que usted me está pidiendo que cumpla está muy enfocado y los tiempos son muy corticos. Qué ¿Sí? pena te interrumpo. O sea que lo que dices tú es que también habían otras empresas aptas para prestar este servicio de los pasaportes. Digamos que aptas, habrá que esperar si, o sea, si se hubieran presentado la entidad hubiese dicho, oiga, están aptas o no, están Sí. hábiles o no, pero que tuvieran una capacidad que si se hubiese hecho un estudio de mercado de pronto un poco más amplio, hubiese tenido unos resultados diferentes este proceso de contratación.
porque según este estudio de mercado que se desarrolla en el proceso versus la realidad, ¿sí? Versus lo que están diciendo los interesados, las empresas que pueden prestar el servicio, puede que hayan omitido, más allá de una corrupción, más allá de un... No, simplemente que se haya omitido un buen estudio de mercado puede tener una consecuencia muy grave como la que es de este proceso, que pese a que la Unión Temporal Pasaportes 2023, conformada por varias empresas del grupo de Thomas Gray Canson y otras, resultó inhabilitada en el primer informe, subsanó y quedó habilitada, pero se presentó otra unión temporal que se llamaba Libretas 2023. Y esta, durante su oferta, ¿sí? En vez de erradicar todos los documentos que tenía que hacer, la del RUB, la existencia de representación legal, bueno, los documentos de forma, presentó fue unas objeciones diciendo, oiga, tenga en cuenta que está pasando esto. Entonces, digamos que más allá que un acto de corrupción o esto, creo que habrá que demostrarlo y las autoridades habrán que tomar sus medidas, pero creo que hay un tema de estudio de mercado que hay que considerar que pudo llegar a afectar el proceso de contratación. Ok, o sea que yo había escuchado de la gente decir, no sé, quizás son rumores, que no se abrió un proceso de licitación para este caso, pero lo que tú nos estás diciendo es que sí hubieron empresas que se presentaron, porque habíamos escuchado que esa empresa de Thomas Grecanson, de pronto porque tú decías que desde el 2005 venía con asumiendo este proceso de los pasaportes, entonces no se abrió un proceso de licitación, entonces que esta empresa fue la que siguió retomando esto. Claro, entonces por eso es importante y abrimos estos espacios Sí. para que las personas que están interesadas en contratación realmente sepan qué pasó. Claro que se publicó, Ok. ¿sí? Se publicó. De hecho, el proceso fue publicado. Se recibieron tantas observaciones que la entidad suspendió el proceso mientras que resolvía las observaciones. Que las personas interesadas dicen que la respuesta de las observaciones no fue la mejor o que no fue de manera imparcial, eso es otro tema, pero el proceso fue público. Entonces se garantizó la publicidad del proceso, más sin embargo hay unos aspectos importantes a tener en cuenta que pudieron afectar el resultado. Hablando que tú nos dices que el proceso fue público, en este tema de la contratación pública en Colombia, ¿cuáles son los mayores desafíos legales y políticos que este caso presenta para el futuro de lo mismo, de la contratación pública? Digamos que el primer problema es el real, ¿sí? El primer problema es el de la sociedad y es el de los colombianos que quieren su pasaporte o su visa, que tenga que, pues, todo lo que va a desarrollar el objeto del contrato y que no haya un contrato, ¿sí? En ese sentido, ¿cuál es el inconveniente? Que no se pueda ejecutar un proyecto, que yo esté en el extranjero, se me pierda el pasaporte y no pueda ir y decir, oiga, necesito mi pasaporte para volver al país. Ese es el principal y más grave problema. Sí. ¿Sí? A nivel político ya estamos hablando de que pues si hay unos perjuicios, de que si ya hay unas situaciones en donde el Estado va a empezar a perder dinero, pues habrá unas responsabilidades a los funcionarios encargados del proceso de contratación y demás. Sí. ¿Sí? Hay un tema muy importante y es que esto es un ejemplo práctico de lo que debe y no se debe hacer en un proceso de contratación por parte de las entidades y por parte de los contratistas. Por parte de las entidades, ¿qué no se debe hacer? Tomar un proceso a la ligera. ¿Sí? Claramente, tenemos un contratista que viene desarrollando la actividad desde hace muchos años. Sí. Entonces puede decir, no, pues dejamos las especificaciones técnicas que tenemos hoy sin pensar en un real estudio de mercado y cuáles son las ventajas, porque entonces si nos quedamos con lo que hasta hoy tenemos, desconocemos si pueden haber unas mejores alternativas que satisfagan la necesidad en debida forma. Claro. ¿Sí? Y de otra manera, que me parece una participación muy activa en el proceso de contratación, los demás interesados, que los demás interesados hicieron observaciones, hicieron la solicitud de reconsideración cuando dijeron, oiga, es que usted me está resolviendo de manera muy superficial y no quiere cambiar los términos y simplemente, por ejemplo, en la del cronograma, decía, es que el cronograma es muy justo. Y decía la respuesta, no, sométase al cronograma publicado en el SECOP. Okay. Entonces decían, no se quede en el cronograma del SECOP, quédese en que realmente la practicidad y la realidad es que son tiempos muy cortos. ¿Sí? Cuando esto no funcionó, hicieron una acción popular, bueno, que la rechazaron por un tema de competencia, bueno, todo el tema. Y que cuando ya dijeron, mire, no hay nada más que hacer, presentaron una oferta y pese a que evidentemente fue rechazada porque no cumplía con ninguno de los requisitos,
sí dejó un antecedente en el cual dijo, oiga, hay algo que está presentándose. Y es tan importante ello, Sí. ¿sí? Que en el proceso de contratación tiene una resolución, al finalizar una resolución en la cual declara desierto el proceso de contratación. Y en esa resolución dice que se hace por los problemas, ¿sí? Por los problemas que se pudieron haber presentado, Sí. que no se pretende subsanar un inconveniente, sino prever que no se vayan a violar los principios de la contratación pública, bueno, todo este tema que lo que va a tener en cuenta es que tocará sacar un nuevo proceso de contratación. Ok, y nos puedes de pronto decir unas lecciones que podamos aprender, pues a raíz de este escándalo, para poder mejorar la confianza en las instituciones gubernamentales y prevenir de pronto futuras situaciones similares a esta. Sí, yo creo que lo más importante acá es que los funcionarios que reciben observaciones tengan un criterio técnico y dejen el ego de lado. ¿Sí? Mm. Muchas veces, y conozco de algunos funcionarios, reciben observaciones y sienten que los atacan a ellos Sí. porque ellos hicieron el proceso. Pero la idea y el concepto de las observaciones no es otro sino que podamos entre Estado y interesados concretar cuáles son esas condiciones técnicas con las cuales vamos a poder participar y así poder salir adelante. ¿Y cuál es la consecuencia más grave de no hacer un buen estudio de mercado, no escuchar a los Sí. oferentes? Que si se ponen condiciones que realmente el mercado no puede cumplir, pues tiene que entenderlo la entidad y tiene que hacerlo debido para garantizar esa pluralidad de oferentes. Entonces, creo que la mayor participación acá por parte del Estado es funcionarios muy activos y Sí. comprometidos con esto y proponentes activos. Siempre lo hemos hablado en este podcast y es la etapa de observaciones es crucial para los contratistas, para los oferentes. Si tú estás interesado en un proceso de contratación y tienes el interés, léelo, determina cuáles son esos aspectos que tienes que solicitar a la entidad que mejore para que no vayas a tener el día de mañana un inconveniente de que te rechacen la oferta o en su defecto de que no puedas participar porque no cumpliste con esos requisitos tan específicos que montar. Y también, pues me parece importante esto que dices, animar también a las empresas a que se animen a, o sea, de pronto pensarán que una empresa tan grande como Thomas Greganson va a seguir con esto de los pasaportes, pero siento yo que vienen empresas que también están preparadas y listas para asumir Sí, sí, estos sí, la procesos. verdad es que los procesos de contratación son para todos los que cumplan Sí. los requisitos. Bueno, Miguel, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por escuchar este podcast, por acompañarnos, por resolver estas dudas. Creo que este ha sido un tema que ha sido, como decíamos al principio, un boom en Colombia. Y bueno, pues ya nos has aclarado un poco y nos has despejado muchas dudas que creo que la gente también tiene. Y bueno, Miguel, gracias por estar con nosotros. No, con todo gusto, con todo gusto. Es un placer poder sentarnos a analizar este tipo de procesos de contratación y si hay, las personas quieren que les digamos que analicemos otro tipo de proceso y que hagamos un capítulo de un caso en específico, con muchísimo gusto que nos lo comenten y lo haremos. Chévere, muy interesante. Gracias, Miguel. A todos, muchas gracias por escucharnos, por vernos. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales de licitadores.co, en Instagram, en Facebook. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión y gracias, Miguel. Que estés Cuídate, muy que bien. estés bien.